Bueno, hola a todos, bienvenidos hoy a Tres Lecciones. Como todas las semanas, aquí estoy y me acompaña Miguel Jaramillo, mi coequipero de esta aventura. Y con nosotros, nuestra invitada al día de hoy es María Adelaida Arango. María es la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa y tiene una carrera súper bonita en el grupo que nos contará ya en unos segunditos. Entonces, María, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Cristi, Miguel, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio de las Tres Lecciones. Qué bueno que estés aquí, María. Muchas gracias. Y de verdad que el tema que vamos a tratar hoy me parece que es un tema pues súper interesante para nuestra comunidad de estudiantes y obviamente pues para el resto de personas que acostumbran ver nuestras lecciones. Y bueno, muchas gracias por venir a compartirnos tu experiencia en este tema. Con todo el gusto, Miguel. Entonces, la idea del día de hoy es que vamos a hablar sobre liderazgo y empoderamiento femenino, pero antes de entrar en materia, quiero dejar que María se presente, que les cuente un poquito sobre su trayectoria, cuál ha sido esa carrera que les decía yo tan bonita que ella ha tenido en el grupo, y ya luego entramos en materia. Entonces, María, adelante. Bueno, gracias. A ver que les cuento un poquito de mí. Bueno, yo primero soy una mujer, hija, madre de dos hijos, Valentina de 12 años, Sebastián de 8 años, y he formado un hogar con el que yo siempre he dicho que es como mi compañero de aventura y de viaje, que es Santiago. De hecho, estoy cumpliendo 15 años de casada. ¡Oh! ¡Felicitaciones! Felicitaciones. Estamos muy felices, sí. Entonces, bueno, ante todo, soy eso. Desde el ámbito laboral y profesional, soy administradora. Estudié en la Universidad de AFIT. Después me fui un tiempo a estudiar en Barcelona, hice mi máster en mercadeo allá y después hice un programa de alta gerencia con la Universidad de los Andes. Y he hecho, pues, digamos, actualizaciones en todo lo que me encuentro por ahí porque me apasiona mucho el mundo del conocimiento. Tanto así que también dedico parte de lo que hago para la sociedad a la educación. Hoy soy miembro de junta directiva de un colegio también que acompaño en ese desarrollo. Y bueno, ese es como mi background. También les cuento que llevo 19 años en el grupo Nutresa. Más que Empecé haciendo casada. 19 años que entré practicante de mercadeo en galletas y bueno, la vida me ha dado esta maravillosa oportunidad de rotar por diferentes roles en la organización. También estaba en diferentes compañías de la organización. Mi vida siempre estuvo alrededor de mercadeo y después de un tiempo empecé a trabajar en Zenú muchos años, en el negocio cárnico, y después lideré unos proyectos transversales del Grupo Nutresa, y hace 1 año y 3 meses pues me dieron esta maravillosa oportunidad de servir en la vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del grupo y también como la directora de la Fundación Nutresa, que también es un mundo apasionante. Ese mundo es muy chévere. Esa ha sido como mi trayectoria aquí en el grupo, feliz de pertenecer a esta organización. María, ¿y por qué no le contás un poquito a los estudiantes definir desarrollo sostenible? ¿Qué es desarrollo sostenible para el grupo? Bueno, entonces, el desarrollo sostenible, hay veces dicen que la sostenibilidad es como un área por allá, que eso hay que estudiar y más o menos eso es ambiental, lo que mucha gente tiene como en la cabeza. Yo a todo el mundo le trato de decir que la sostenibilidad para el Grupo Nutresa es como una capacidad organizacional que no es mía, ni de mi equipo, ni de ciertas personas, sino que es hasta de cuenta, Cristina, ponerse unos lentes para tomar siempre una decisión que tenga un impacto en lo económico, en lo social y lo ambiental. Entonces, cuando yo soy capaz de conjugar esos 3 temas y tomar una decisión que desarrolle en lo social, que traiga unos beneficios económicos, pero también tenga un menor impacto ambiental, está siendo sostenible.
Entonces, uno es sostenible en cualquier cosa que haga en la vida y en cualquier decisión que tome. Esa es como, en pocas palabras, que es la sostenibilidad para nosotros. Entonces, no está enmarcada en un área. Yo represento a muchas personas, lo que trato es de inspirar y de lograr como transformar y que todo el mundo se ponga esas lentes y creamos un modelo como desarrollo económico en conjunto con el desarrollo social y el menor impacto ambiental. Esa es como la mirada que nosotros tenemos de sostenibilidad. Y María, tu dale, posición Miguel. es transversal a todos los negocios Sí, del Grupo Nutresa. sí. Bueno, mi rol se llama Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y tengo un rol transversal. O sea, nosotros, voy a decir, prestamos un servicio a toda la red, a todas las unidades de negocio del grupo en todas las geografías. Y en la fundación somos como parte del operador social de todas esas causas que nosotros estamos encaminados alrededor de la nutrición, la educación y el emprendimiento, y ingresos y Súper. emprendimiento, que son como nuestros focos ahí. María, y ahí te iba a hacer una pregunta porque cuando describes lo que es ese desarrollo sostenible y de ponerse esos lentes, a mí eso me suena mucho a cultura, ¿cierto? A que es algo que hay que como inyectar en la cultura de la organización. ¿Estoy en lo cierto o no tanto que ver? No, total, es que esto se tiene que vivir, por eso yo digo que para mí el decir yo me pongo unos lentes es porque en cualquier rol que tú estás en la organización tienes que pensar de esa manera, ¿cierto? Entonces, sí, hace parte de la cultura, hace parte de cómo tú cambias la mirada y aprendes nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, sí tiene que ver mucho con la cultura organizacional, por eso nosotros no decimos que es un área, sino que es una capacidad. Las Claro. capacidades son las capacidades que desarrolla la organización, pero están conectadas además con los seres humanos, ¿cierto? Entonces nosotros, los colaboradores en el grupo Nutresa nosotros tenemos unos talentos declarados. Y uno de los talentos, que es como las competencias o las habilidades que yo tengo que desarrollar, una de ellas se llama visión sostenible. Entonces, todas las personas que trabajan en el grupo Nutresa tienen que desarrollar ese talento propio que se llama visión sostenible. Ah, súper chévere, súper chévere. Qué chévere. Bueno, entonces no sé, Miguel, si tú tengas alguna otra pregunta sobre este tema o No, entramos en materia. entremos en materia. Listo. Bueno, Entonces, dale, María, todos tuyos. bueno, no, me encanta esta invitación además porque tengo que decir que cuando uno está en estas posiciones tiene una posibilidad inmensa de servir. Mucha gente me dice, vení, toda tu carrera en mercadeo hiciste un cambio como tan drástico y te cambiaste. Y yo digo, no, yo creo que al final, como les dije ahorita, esto es todo lo que he aprendido en el pasado, también se pone Una como al preparación para servicio, esto. claro, al servicio de lo que sigue, pero cuando uno llega a una responsabilidad tan hermosa como de impactar a más personas y de servirle a otros, creo que también tiene una responsabilidad como que uno empieza a hacer conciencia de ese liderazgo de empoderamiento femenino, ¿cierto? Entonces, yo les cuento, yo tengo un equipo de compañeros maravilloso del corporativo, soy la única mujer en este momento. Entonces, también represento muchas mujeres y quiero movilizar e inspirar pues mucho en este sentido. Entonces, cuando me propusieron estar en esta, digamos, en estas 3 lecciones, me pareció muy interesante poder compartir con estudiantes, con las personas que estén aquí, digamos, lo que ha sido para mí este desarrollo del liderazgo y como de mi propio empoderamiento femenino, porque esto no se trata solamente de que a mí me digan o me pongan o algo, sino que aquí tiene que ver con temas desde la persona, porque voy a hacerme cargo de lo mío, también les voy a hablar un poquito de las lecciones empresariales y lo que yo denomino como el ecosistema, ¿cierto? ¿Qué hay alrededor de eso? Y para empezar, entender un poquito que se habla mucho de como de equidad y de igualdad. Y eso es muy importante diferenciarlo, porque equidad de género quiere decir que damos oportunidades según el contexto, ¿cierto? Entonces tratamos a las personas como el contexto. Entonces, los hombres son unos, las mujeres son otras, pues en el sentido básico del género, pero al final cada uno tiene contextos diferentes. Entonces, por eso cuando hablamos de equidad, hablamos también de contexto. Cuando hablamos de igualdad es que le damos lo mismo a todo el mundo. Entonces, por Sí. eso a mí me encanta hablar de equidad de género.
pero encima de la equidad de género hay una cosa que es maravillosa que se llama la diversidad y la inclusión. Existen como 35 dimensiones de la diversidad, una de ellas es el género. Entonces, al final, cuando yo hablo de diversidad e inclusión, lo que creo es que cuando una cultura universitaria, una cultura empresarial, una cultura de una compañía, se nutre de esa diversidad y de esa inclusión, pues eso es maravilloso porque tienes la posibilidad de tener diferentes miradas, son empresas que crecen más, ya está supremamente medido, probado, además que tienen una innovación y una posibilidad de reinvención y adaptabilidad mucho más rápida que otros. Entonces, en ese sentido mayor de la diversidad e inclusión, yo creo que a eso es lo que tenemos que ir. Hoy estamos hablando solamente en una que se llama equidad de género. Entonces, María, vamos a empezar. pero perdón un segundito antes de que nos cuentes tu primera lección, yo quiero hacerte ahí una preguntita, porque pues ustedes dos saben que yo trabajé en el grupo Nutresa hace muchos años, antes de que tú llegaras. Y definitivamente yo trabajé en otro grupo Nutresa a lo que es el grupo Nutresa hoy en día, ¿cierto? Ni siquiera se llamaba así. Sí, por supuesto, pero esto simplemente para decir pues que en el momento en el que yo trabajé en las empresas del grupo, pues había una filosofía súper conservadora. Obviamente eran otros tiempos, pero digamos que hablar de estos temas de diversidad de género y uno incorporar dentro de la filosofía empresarial este entendimiento de que son 35 dimensiones de la diversidad y no sé qué, en aquel entonces habría sido muy complejo. Muy rápidamente nos puedes contar un poquito como cuál ha sido ese recorrido que ha hecho el grupo para que hoy en día pues esto tenga la relevancia que tú nos estás contando que tiene dentro del grupo. Mira, Miguel, yo creo que finalmente la humanidad evoluciona, ¿cierto? Y que todo empieza a llegar y hemos tenido líderes que también han evolucionado, que han tenido nuevos contextos. Yo creo que la globalidad nos ayuda mucho en eso. Yo creo que los temas de derechos humanos han venido también a ser como posiciones también importantes y aprendizajes para todos nosotros. Entonces yo creo que más que un recorrido, digamos, puntual del grupo y todo, yo creo que es una sociedad, donde la sociedad también hace parte en las empresas, pero te digo, el gobierno, el sector privado, el sector público, pues el sector educativo también ha venido sembrando, digamos, unas semillas diferentes que permiten que después nosotros, voy a decir, nos adaptemos también, ¿cierto? Nos adaptemos, entendamos cuáles son las nuevas realidades. Y te voy a decir una cosa, y es desaprender cosas que aprendimos en el pasado y quitar sesgos inconscientes que también tuvimos y que finalmente nosotros somos hijos de la sociedad, de la cultura, de las familias que crecimos y lo importante es el acto como de conciencia para hacer un cambio y poder, digamos, tener una sociedad más diversa e incluyente. Entonces yo creo que finalmente eso es lo que hemos evolucionado en el tiempo. Súper. Entonces, lo primero va a hacer, como les decía ahorita, desde lo que yo creo que uno se tiene que hacer. Y aquí, con la humildad del caso, hablo desde mi perspectiva, obviamente, de lo que yo he vivido. La primera lección para mí se llama Rompiendo Paradigmas y tiene que ver con lo que estábamos conversando hace un minuto. Y eso es desde lo personal, ¿cierto? Entonces, cuando yo reconozco y soy consciente del fruto de lo que soy, de la familia de donde vine, de la sociedad en la que estoy, de cómo me criaron, cuáles me dijeron que eran las cosas naturales o normales de las mujeres y cuáles eran las de los hombres, pues yo empiezo como en un proceso de autoconocimiento, a decir, no, que los ingenieros son hombres, no, la mujer no debería ser ingeniera. No, que la mujer no puede montar en moto o no puede ser, pues, como unos sesgos que uno hace rato siempre le decían, ese comportamiento no es de hombre o de mujer, ¿cierto? Entonces, o en la sociedad no está mal visto eso, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando yo hago consciente todas esas cosas que también traigo desde la niñez, en la educación también, yo soy egresada del Marymount,
soy de un colegio femenino completamente, también tuve unos granitos en ese momento, que también tuve que haber después, digamos, hecho conscientes y también cambiado. Y otros, por el contrario, que por haber sido colegio femenino, me empoderaron impresionante y me dijeron, usted es capaz de hacer de todo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, cuando yo hago todo ese proceso de autoconocimiento, entiendo cuáles son las barreras invisibles también y empiezo un trabajo y un recorrido, digamos, en mi vida laboral que yo les voy a decir, a mí me han preguntado muchas veces, pero vos has tenido como barreras. Y uno solamente cuando empieza como a ahondar en este proceso, empieza a entender que efectivamente uno sí ha tenido barreras y pueden que sean barreras inconscientes, por eso se llama techo de cristal. Entonces, cuando yo digo rompo el techo de cristal, son esas barreras invisibles que yo como mujer he tenido, y vamos a hablar de algunas de ellas, que he tenido para decir que yo quiero crecer, ¿cierto? O que yo quiero desarrollarme profesionalmente de esta manera o de otra, ¿cierto? Yo puedo escoger todos los temas ahí. Entonces, y después de uno tener como eso consciente y tener ese techo de cristal que quiero como romper, yo pues ahí lo que invito es simplemente un plan de desarrollo, de autodesarrollo lo llamo yo, ¿cierto? Y es cómo a trabajar yo esta barrera mental que tengo. Entonces les voy a poner algunos ejemplos y es, nosotros las mujeres, si no tenemos el 100% de los requisitos para algo, no nos metemos. O sea, pues ni que levantamos la mano. Entonces, primera barrera es, cuando yo lo comparo con los hombres y en promedio los hombres con el 60% se lanzan al agua y dirán, no, yo eso después lo desarrollo, me ocupo de eso, no. Somos tan perfeccionistas que ni siquiera nos damos la oportunidad de entrar a un proceso. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuál es mi barrera y mi techo de cristal, a decir, cada vez que haya una oportunidad, es mi labor levantar la mano y decir, es que yo sí quiero eso, es que yo quiero estar en eso, es que eso sí lo puedo hacer yo, ¿cierto? Entonces, un trabajo muy interesante, trabajar uno en ese techo, vuelvo y digo, que está relacionado con el crecimiento profesional, si eso está alineado con mi vida, porque es que yo creo que hay muchas formas uno vivir la vida, pero si uno lo que quiere es, digamos, crecer en lo profesional, creo que eso es importante, entender que uno sí es. Y lo otro es María, esa posibilidad, dime. y espérate un segundito, porque me parece que estás tocando una cosa que es súper importante, pero me voy a devolver a tu presentación, y es que lo primero que tú dijiste es que soy mujer y que soy madre. Y ese rol de ser papás que uno asume en el marco de este contexto, pues también yo creo que nos da una responsabilidad hacia nuestras hijas y hacia nuestros hijos, que es distinto a lo que nosotros recibimos cuando fuimos hijos en nuestras casas, ¿cierto? Porque sí crecimos en un ambiente donde estaban muy demarcados esos sesgos que tú mencionabas. Y, y yo creo que lo que estás contando es muy bonito porque eso también uno lo tiene que hacer no solamente pues cuando está en la oficina, sino también cuando sale de la oficina y llega a la casa y también reforzar ese mensaje hacia sus hijas, ¿cierto? Miguel, eso que estás diciendo es súper importante, eso se llama corresponsabilidad del hogar. Uh-huh. Y entonces a nosotros nos criaron con que la casa y la cocina, perdón, lo digo así, era de la mujer y los hijos también, ¿cierto? Entonces Uh-huh. yo me tengo que encargar de ir al colegio, recibir las notas. Yo a mi papá le preguntaba, ¿cuántas veces fuiste al colegio? Decime la verdad, me decía, creo que 2 veces, ¿cierto? Sí, sí. Entonces creo que fue al grado y todo eso, pero mi mamá era la que estaba metida todo el tiempo. Y yo le decía a mi mamá, Dios nunca le dijiste a mi papá que él también tenía que ser parte. No, son esos roles formados, preestablecidos en nosotros, que sobre todo en las mujeres tenemos que trabajar eso, Miguel, y es corresponsabilidad familiar. Empieza desde la cuna. Yo como madre de una hija tengo una responsabilidad de que ambos, tanto hombres como mujeres, tengan unas responsabilidades en el hogar, sean corresponsables. Y mi esposo tiene la misma corresponsabilidad conmigo en el hogar. Los dos podemos mercar, los dos podemos ir por nota, los dos podemos ir al médico. O sea, hay que entender que esto es una responsabilidad, porque obviamente las mujeres históricamente en todos los estudios dicen que nosotros tenemos pues una dimensión de trabajo del servicio pues casi que 2 veces el del hombre, pero hay que trabajar en esos sesgos o en esos temas culturales que tuvimos. Nosotros en Nutres hacemos muchos trabajos de corresponsabilidad
tenemos un programa que se llama Working Together, donde digamos, como que ese sesgo inconsciente se tacha. Entonces, si hay clases de pintura, hombre y mujer puede meterse. Hay clases de culinaria, hombre y mujer puede meterse, ¿cierto? Como que aquí hay tableros de corresponsabilidad que nos dan a nosotros para uno en el hogar también organizarse y conversar sobre esto. Es que esto se trata, digamos, de una responsabilidad para ambos. Entonces me parece muy bien ese punto que estás poniendo ahí. Y como te digo, una responsabilidad gigante del modelo educativo que nosotros tenemos. Somos responsables, ustedes que están en el sector educativo, obviamente, esto hay que sembrarlo desde pequeños. Hay que tratar de ver cómo es mi lenguaje, si es incluyente, si estoy diciendo, pues estoy proponiendo como un sesgo inconsciente que uno, como vuelvo y digo, si a mí me preguntan a vos, tuviste muchas barreras, y uno dice, no, yo he seguido. En estos días me preguntaban, ¿cuántas mujeres jefes has tenido? Y no he tenido ninguna jefe. Imagínense, entonces No lo te que he puedo tenido es creer. unos hombres No te maravillosos puedo que me creer. ayudaron. Sí, tengo unos No hombres te puedo creer. absolutamente también, voy a decir, feminizados, porque es que todos nosotros tenemos un lado masculino y un lado femenino. Es que hay que entender, uno saca su lado en diferentes, digamos, contextos. Entonces, pero es lo que les digo, yo no he tenido la oportunidad de tener una mujer jefe. Entonces, digamos que esos sesgos que les digo, que son como inconscientes, de alguna manera que vienen de la familia, de la cultura, de la sociedad donde vivimos, cada uno tendrá, digo, sus propios rayones. Al final hay que autoconocerlos, reconocerlos y trabajarlos. Entonces, eso es lo primero que invito a todo el mundo y en especial a todas las mujeres que me están oyendo, es hay que hacerlo, hay que hacer el reconocimiento propio de lo que ha sido, digamos, el desarrollo de uno y como esas cositas que hace. Y hay otra que es como la vocecita que le dicen a uno que uno no puede, Ay, que uno no es sí, capaz, no. sí. Esa suena Eso es tenaz. impresionante. Entonces, ahí hay un poder de convencimiento, de trabajar en la autoestima de uno, en reconocerse lo que ha sido y reforzarse también. O sea, eso me parece como muy chévere. Y Ahí el soñar también. en emprendimiento, perdón, sobre ese tema, hablan mucho del síndrome del impostor, Se llama así. y es exactamente es lo mismo. Total. Y Cristi, pues, o sea, yo me acuerdo la primera reunión cuando yo llegué y me nombraron, yo decía, sí seré capaz con esto. O sea, claro, ese síndrome del impostor llega, pero hay que Es trabajarlo. Es que impresionante. la conciencia es maravilloso para uno hacer esos cambios. Total, y ese me parece súper chévere que has hablado tanto de ese tema de tomar conciencia, porque yo creo que es algo que cuando uno hace un proceso de cambio o cuando hay procesos de que uno de verdad quiere impactar, lo primero es ayudar a generar esas conciencias de, venga, ¿dónde estoy hoy para poder llegar a donde quiero llegar? Ujú. Súper. Total. Bueno. Miguel, perdón que te interrumpí, vas a decir algo. No, tranquila, Ah, no, está bueno, muy bien. No, yo entonces, iba simplemente a decir que ese tema, pues, me parece también que es muy importante que las niñas, sobre todo, digamos, cuando están en su proceso formativo, no dejen de soñar y no dejen de soñar en grande, ¿cierto? Porque es que, digamos que a veces lo que yo veo es que frente a una posibilidad de un desarrollo profesional, a veces llega un punto en que dicen, no, yo no quiero llegar a tal posición, ¿cierto? Pero lo que hoy en día vemos en compañías como en Grupo Nutresa, pues es que las mujeres pueden llegar a la posición corporativa más importante del grupo sin ningún problema. Es decir, los espacios están abiertos, pero también es muy importante pues, que las niñas se proyecten en eso y que eso lo metan dentro de su plan de vida. Sí, total. Yo ahí como que, este es como mi lado como personal, ¿cierto? Obviamente hay muchas cosas, pero yo ahí lo que invito simplemente es hacer conciencia de esos sesgos inconscientes y trabajar por derrumbar esas barreras. Vuelvo y digo, si está alineado con tu vida, hay que arrancar Adelante. por De creérsela y acuerdo, seguir para allá, ¿cierto? de Entonces, eso me acuerdo. parece. Ahora vamos a pasar como desde el lado empresarial. Ujú.
yo creo que nosotros, como lo dije ahorita, la sociedad, cuando hablan como de la sociedad, pues la sociedad también hacemos parte de las personas y las empresas y el gobierno y todos los que actuamos aquí. Entonces, eh, eh, el rol de la organización también es muy clave para empezar a cambiar, digamos, esos sesgos inconscientes y poner en conversaciones y en espacios, en esos escenarios, estas cosas que a veces pueden ser incómodas, Miguel, como de pronto pudo haber sido en el pasado hablar de esto, ¿cierto? Entonces, el rol, yo les digo, nosotros hoy, el 35% nosotros somos 45.000 empleados, eh, y el 35% son mujeres, y el 31% ya son mujeres en cargos directivos. Ah, que Qué nos bien. falta mucho para la equidad, claro, nos falta mucho para llegar a lo que somos. Hoy somos el 50% de la población, hay muchas organizaciones que se están perdiendo ese lado femenino de la toma de decisiones, entonces, pero vamos en un camino. Entonces, lo primero es, la segunda lección que les pongo es que uno en la organización tiene que definir procesos, establecerse como métricas, como de seguimiento, ¿cierto? Y poner la conversación, ¿cierto? Y eso a mí me parece como muy clave. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos programas muy, pues muy maravillosos, yo digo, hace 3 años estamos trabajando en un programa que se llama Transformando Miradas, y Transformando Miradas no es solamente de las mujeres, ¿cierto? Trabajamos en liderazgo y empoderamiento femenino en las mujeres ejecutivas, en los roles que estén aquí en la organización, en compañía con la Universidad del CESA en Bogotá. Y entonces, con ese programa lo que tratamos es de, por un lado, empoderar y trabajar en ese liderazgo femenino. Y por el otro lado, transformar las miradas, ¿cierto? De hablar de cuáles son los sesgos inconscientes que podemos tener, hacemos unos paneles de conversatorios de mujeres que nos inspiran muchísimo, o de hombres que además nos inspiran muchísimo. Este año tuvimos a Juan Carlos Mora, tuvimos a Silvia Escobar, una mujer líder que a mí Ah, me es de la de encanta. Terpel, ¿cierto? Sí. Y Silvia Escobar es para mí un modelo a seguir en este tema de liderazgo Espectacular. femenino, como dice ella, y además necesitamos a los hombres. Entonces, Claro. necesitamos tanto también a los hombres que están ahorita, digamos, liderando las compañías, también tenemos que transformar ese liderazgo, ¿cierto? Y hablar con todos los hombres también de lo que son los sesgos inconscientes, porque si yo soy responsable de un equipo de trabajo, tengo que trabajar también los sesgos inconscientes que he tenido frente, digamos, frente a la diversidad y la inclusión. Entonces ahí yo les digo, nosotros hacemos ese programa, tenemos unos programas maravillosos de corresponsabilidad familiar, donde decimos que está bien que pidas un permiso porque tienes que ir a la entrega de calificaciones y eres el papá, O que está llevar a la bien niña al que ambos pediatra. nos hagamos cargo de la educación de los niños, ¿cierto? Entonces fomentamos estas conversaciones y estas reflexiones que hacen cambios trascendentales que llegan más allá de nuestros colaboradores, sino que llegan también a las familias y nos hacen hacer, digamos, un cambio, una transición. Y lo otro es que nos medimos también, digamos, con unos monitores, voy a decirlo como externos, unas certificaciones, unos sellos del Ministerio de Trabajo, de organizaciones, que nos ayudan primero a entender cuáles son mis brechas, ¿cierto? ¿Dónde estoy y qué es lo que tengo que cerrar? Entonces me hacen una evaluación. Segundo, me comparten esas buenas prácticas, entonces también aprendo más rápido de lo que tengo que hacer o cambiar en los procesos, ¿cierto? Entonces nosotros ya sabemos que en la triada de selección mínimo tiene que haber una mujer en la presentación. Estamos trabajando porque más mujeres, acuérdense con el sesgo que si no somos perfectas no nos metemos, entonces hay que hacer un push más grande para que las mujeres manden la hoja de vida. Entonces, en esos temas, digamos, nos evaluamos con externos, entendemos cuáles son como ese cierre de brechas que tenemos y hacemos programas muy puntuales en eso y estamos estableciendo un seguimiento y unas métricas para llegar a donde queremos llegar. Entonces, de alguna manera, ahí lo que digo desde el rol empresarial es, primero, pues creer que la diversidad y la inclusión sí es una ventaja competitiva y que tenemos que trabajar en ella, que los líderes de la organización, tengo que decir que Carlos Ignacio, nuestro líder, es un apasionado de este tema, le cree y le trabaja a él, a la diversidad e inclusión en sus máximas dimensiones. Entonces, de alguna manera,
todo este ámbito empresarial lo que hace es ayudar a que las cosas se vayan dando y se vayan transformando. Y los espacios de conversación que les decía, que puede que unos también los tengan voy a decir, en el colegio, a nivel personal, de todo, aquí en el rol empresarial, nosotros también tenemos que poner qué procesos necesitan ser modificados, qué métricas deberían ser modificados, cómo empoderamos más a la mujer, cómo le damos visibilidad, cómo le damos. Y en igualdad de condiciones, nosotros hoy en Nutresa, en un proceso de selección, tomamos una decisión al final, en igualdad de condiciones, por el cierre de brecha que tengamos. ¿Sí me entienden? Entonces, si llegan dos personas, tomaremos la decisión por el cierre de brechas que tenemos. María, en esa línea que estás hablando, digamos, de los procesos al interior del grupo, ¿tienen definidos como algunos programas de formación específicamente para que esas mujeres que tú dices les cuesta trabajo no lanzarse porque no tienen el 100%, pero que de alguna manera uno ayude como a prepararlas a que, bueno, vamos y participen más y que puedan, digamos, estar más activas en esos roles? Mira, hoy tenemos, Miguel, más de 130 mujeres ya graduadas de este programa que te cuento de liderazgo y empoderamiento femenino. Súper. Desde ahí empieza, desde tu tocar y hacer conciencia. Este es un programa muy especial donde yo hago conciencia de los temas que hablamos al principio y que desarrollo esas conversaciones. Y cuando tú ves que a otra le ha pasado, que tiene un sesgo muy parecido de todo, lo que empieza a generar es como una viralidad, ¿cierto? Una conexión con eso que tú también has sentido, que no has podido romper en ese techo de cristal y se vuelven también como multiplicadoras. Entonces yo te digo que hoy tenemos una red de mujeres al interior trabajando en eso, en decir, yo sí puedo, yo soy consciente de esto, nos compartimos libros, nos compartimos documentos, tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos mucho conocimiento de esto, Miguel, porque esto es muy, muy, muy reciente, ¿cierto? Entonces, y además está conectado pues con un objetivo de desarrollo muy importante para la humanidad. Entonces, yo creo que empezar por ese programa, yo sí creo que es necesario, a mí me transformó mucho, yo lo hice hace 2 años, y para mí es como el acto de conciencia de lo que tengo que trabajar. Y después de volverme multiplicadora de esto que, por ejemplo, ustedes me están permitiendo de compartir con más mujeres, ¿cierto? Súper. María, bueno, una pregunta como en esas barreras invisibles que hablabas, porque hay uno que es el sesgo de uno hacia uno mismo, pero también está el sesgo de uno hacia los demás, ¿cierto? En ese programa se trabajan los dos, porque, y también desde los hombres, cómo se trabajan esos sesgos invisibles. Cristi, es que hay una cosa que se llama, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de como roles masculinizados, y voy a decir, y feminizados, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo que a mí me encanta, ¿cierto? Y es, no puede haber una secretaria que sea hombre, porque es que las secretarias han sido siempre mujeres, ¿cierto? O las asistentes mejores son mujeres, por un lado. Pero es que no puede ser que haya una camionera, ¿cierto? Pero ¿cómo así que una camionera? ¿Cierto? Desde digamos, el sesgo de los roles también del trabajo, el laboral. Nosotros, por ejemplo, hoy, cuando queremos impulsar inclusive, digamos, un reclutamiento de mujeres y todo, lo que hacemos es ponerle también nombre, o sea, no hablamos de director, no hablamos de directora, ¿cierto? Tratamos de hacer también un lenguaje incluyente en muchas cosas, porque vos hay veces siempre pones por ejemplo, estás en proceso de selección e inconscientemente buscamos ingenieros ingenieros, ¿por qué no? Pues necesitamos, ¿cierto? Ingenieras también, tenemos que ser con los dos incluyente para eso. Entonces, sí, Cristi, hay que trabajar un poquito en esos roles masculinizados. Como les digo, nosotros estamos incorporando hoy personas de logística, tenemos camioneras, digo yo, montacargueras también. Tenemos que trabajar en esa diversidad, es que no hay roles de uno del otro. Yo creo que donde te haga feliz está bien, y me conecto a lo que decía Miguel ahorita, y es esa capacidad de soñar que tenemos hoy. Hoy hay una brecha gigante en estos días que estamos celebrando el Día de la Mujer.
en el rol de la investigación. Es que eso es maravilloso, pues que se visibilicen y que se vuelvan referentes además de otras mujeres que también quieren llegar a hacer eso, ¿cierto? Entonces, por supuesto. eso es importante. Y les voy a compartir como la última lección, que es la tercera para mí. Entonces ya les hablé del lado personal, les hablé de la organización, que es muy relevante, y voy a hablar del ecosistema. Y entonces ese ecosistema se conecta como con esas redes, ¿cierto? Y entonces nosotras las mujeres somos muy buenas haciendo redes de amigas, en lo personal y todo. Digamos, cuando ya llegamos al ámbito laboral, nosotros no gestionamos como ese network que gestionan los hombres también, ¿cierto? Y esas relaciones, digamos, de apoyo, de todo. Además, a nosotros nos criaron con uno de los rayones que yo digo, que es que no, entre mujeres nos tiramos súper duro. No, ¿cierto? Eso fue como una cosa por allá que nos dijeron. Entonces, me dice, increíble eso. Entonces, eso también ha sido un sesgo inconsciente que no nos ha permitido muchas veces en lo laboral generar como esas redes y esas conexiones. Entonces, es una cosa en que las mujeres tenemos que trabajar muy fuerte. Hoy hay iniciativas muy importantes alrededor de mujeres en juntas directivas, por ejemplo, y cuando compañías llegaban y preguntaban de la lista de mujeres que podemos llamar para... No, pero de hombres, impresionante. Exacto, entonces esas cosas tan pequeñas han generado estos procesos de formación, también han generado, voy a decir, como redes y conexiones, como les decía ahorita. Yo tengo la red de Grupo Nutresa, obviamente, de estas mujeres líderes, pero hoy hago parte de un programa maravilloso que se llama Mujeres Líderes de Confama. Y ahí lo que queremos es, tenemos pues 150 mujeres líderes de la ciudad acompañando a otras 150 a conocernos, a establecer redes, a hablar de esto, a ayudarle a otras personas a romper sus techos de cristal también y hablar de los sesgos inconscientes. Entonces, y hay infinidad hoy, digamos, de grupos que también pueden ayudar en esto, al ecosistema. Entonces, junto con ProAntioquia y con Fama, pues tenemos ese programa en el que yo pues estoy absolutamente fascinada, porque creo que va a seguir empoderando muchas mujeres lideresas, además, en lo social, en lo empresarial, en lo que quieran hacer, pero creo que eso hace parte como de mi tercer aprendizaje, y es lo potente que pueden ser las redes para nosotras, para acompañarnos como grupo de apoyo en temas que tenemos que trabajar como mujeres. Entonces, María, esa sería como el tercero. Una pregunta en ese ámbito del ecosistema. Nosotros hemos venido trabajando un proyecto siguiendo la teoría U, que es una metodología del profesor Otto Scharmer de MIT. Y él tiene un término que a mí me encanta, muy bonito, porque él habla que es muy importante pasar del ecosistema al ecosistema. Y que digamos que el mecanismo tradicional de las instituciones venía muy basado en los egos, en el yo hice, yo logro, yo no sé qué, y empezar a pensar, a romper esa barrera también de que no soy yo, sino que somos nosotros, las instituciones somos todos. Y entonces en ese orden de ideas te quería hacer una pregunta, y es, yo creo que lo que está pasando a nivel mundial con este tema de la equidad de género es maravilloso y es muy importante, pero ¿cómo hacemos para que no nos vayamos al otro lado? Es decir, que armemos comunidades de mujeres, pero que sean cerradas de mujeres. Es decir, yo creo que al final del día lo que se necesita en las instituciones es el ecosistema, y el ecosistema es una red, o sea, son mujeres y hombres o las distintas diversidades trabajando juntos. No es cuestión de segregarnos más, sino por el contrario de aprender a trabajar más en conjunto. Sí, Miguel, a ver, yo voy a empezar por decir que hoy las sociedades y las comunidades también buscan que, voy a decir, los grupos de interés en general, buscan que las empresas estén más conectadas con el otro, ¿cierto? Con la comunidad, con
eso hace que de alguna manera estemos pasando de una época del ego, como tú dices, al eco, ¿cierto? Y es cómo me relaciono con el otro. Pero también te voy a poner el ejemplo de toda esta pandemia que estamos viviendo, y yo creo que uno de los principales aprendizajes que hemos tenido es la interconectividad y lo interrelacionados que podemos estar en todos nosotros, ¿cierto? Y no es porque estoy en una empresa y tú estás en otro, no, es porque finalmente estamos todos relacionados. Y que la colaboración y las alianzas son necesarias para la búsqueda de cualquier objetivo, y lo dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, que habla de las alianzas. ¿Qué quiere decir? Es que reconocer que los retos de la humanidad, esos 16 retos que tenemos como humanidad, no los podemos hacer solos, sino que los tenemos que hacer con el otro, ¿cierto? Y con el otro a través de alianzas y reconociendo lo que somos en cada uno de esos roles. Entonces, yo ahí, Miguel, creo que hay que seguir promoviendo eso. También estoy de acuerdo que esto no es solamente hacer unos ecosistemas aislados de otros. Por eso yo siempre digo, esto es un trabajo en el que uno trabaja como persona, como mujer en este caso, pero también tengo que poner la conversación y transformar miradas de todos, ¿cierto? Porque Claro. esto se trata de la sociedad cambiando paradigmas o sesgos, de todo, sin juzgar de dónde vinimos ni cómo fuimos, sino simplemente es avanzar, evolucionar en esto. Total. Entonces, eso para mí, estoy de acuerdo, es como hablan de discriminación positiva al hombre, no. Yo lo que creo es que todos tenemos que entrar en esta, por eso cuando nosotros hablamos de un programa de Transformando Miradas, no solamente son los hombres, solamente las mujeres, tienen que estar también todos los líderes hombres que hacen parte de nuestra organización. Es la conexión con la sociedad, obviamente, tiene que ver con lo que también estoy trabajando yo al interior de la organización y que estoy buscando también impactar y aprender también de la sociedad y esa conexión que tenemos con las comunidades que están alrededor de nosotros. Una gran responsabilidad. Genial. Súper, María. Bueno, antes de recapitular, te pregunto si algo más para agregar en las 3 lecciones. No, Eso no, es. Cristi, yo creo que hemos conversado como de todos los temas. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces los invito a todos. Vi que ya llegó por aquí una pregunta y los invito a que sigan mandando preguntas mientras voy a hacer una recapitulación corta de las 3 lecciones, porque María se nos tiene que ir faltando 5 para las 3 porque tiene una reunión, entonces para que tengamos tiempo de las preguntas. Entonces, en resumen, hablábamos de 3 lecciones sobre estos temas de liderazgo y de empoderamiento femenino. Primero, desde lo personal, todo este tema de la conciencia para poder llegar a romper esas barreras de cristal, ese techo y esas paredes de cristal, y con un autodesarrollo pues importante alrededor de una vez hago conciencia de esas barreras. Lo segundo, desde la empresa, cómo se desarrollan todos esos procesos y métricas que ayuden también a que la empresa refuerce esos temas de derrumbar esas barreras invisibles desde la conciencia y el desarrollo. Y tercero, desde este tema que veníamos hablando al final en el ecosistema, cómo construimos esas redes de apoyo y esas redes de desarrollo para acompañar a esas líderes del futuro. ¿Me quedó algo por fuera? No, Cristi, todo está súper bien. Perfecto. Entonces, luego de Tal vez yo este gran... diría que todos los, pues aquí tenemos muchos futuros padres de familias que están dentro de su plan de vida, y es el acto de hacer conciencia de cuando seamos padres. En las próximas generaciones también tenemos que ayudar y el sistema educativo en este cambio. Claro, por supuesto. Entonces, Miguel, ¿tenemos Bueno, preguntas? tenemos varios aportes y preguntas también, aportes que nos han ido llegando. Por aquí está conectado el profesor Alejandro Espina de la Universidad Visión de las Américas, está conectado con su semillero de investigación Ingenium, y ellos pues han estado aquí como muy activos. También la profesora Natalie Rendón nos habló de cómo la sociedad ha ido evolucionando, pero que somos conscientes de la participación femenina, pero todavía en Colombia, dentro de la tasa global de participación, el 48% somos mujeres y el 70% son hombres. Y bueno, que durante la pandemia, pues las mujeres han tenido que asumir más labores en el hogar, según lo que ha Claro, logrado Miguel, medir ahorita el DANE. teníamos
una responsabilidad muy grande ahí, perdón, te interrumpo, y es Ujú. la pandemia sí que ha hecho, ustedes han visto las cifras de desempleo de Sí. mujeres y de jóvenes han sido superiores a las del país, Ujú. precisamente por lo que se denomina el cuidado del hogar, y es que finalmente niños sin poder asistir al colegio, de todo, pues la corresponsabilidad en el hogar todavía no está en la evolución que necesitamos y pues finalmente muchas de estas mujeres tuvieron que tomar decisiones y hoy es una responsabilidad de volver a incorporarlas, pues dicen algunas cifras que nos devolvimos como 10 años, yo quiero ser positiva en la resiliencia que vamos a tener y decir que vamos a incorporarlas. De acuerdo. Hay un comentario del profesor Alejandro Espina que me encantó. Dice, hablando de las corresponsabilidades, dice, sin embargo, a pesar de que en la casa esté el ingeniero, la que sabe matemáticas es la mamá. Me encanta. Eso es muy cierto. Bueno, y por aquí tenemos una pregunta. Rafael Arango nos pregunta, ¿qué capacidades tiene el Grupo Nutresa para comprometerse con el desarrollo sostenible de sus proveedores pymes y de sus clientes pymes? Bueno, nosotros hoy estamos trabajando en una cosa que se llama negocios inclusivos, ¿cierto? Negocios inclusivos es, voy a decir, es el negocio que es para los dos un gana-gana y voy a decir que tiene como tres vertientes, una que se llama proveedor inclusivo, proveeduría inclusive, donde yo cojo comunidades, voy a decir cacaoteros, por ejemplo, que nosotros tenemos del agro Ujú. y están en poblaciones vulnerables o en Ujú. sectores donde hubo De violencia, conflicto. ¿cierto? Ujú. De conflicto armado también. Tenemos, por ejemplo, ejemplos como el vivero para la paz, tenemos unos viveros de cacao en el Cesar, en zonas de conflicto, o en Montes de María hemos desarrollado unos proyectos de ajonjolí con la Asociación de Ajonjolí de Montes de María, que también fue, digamos, muy impactado en el pasado por la violencia. Entonces, trabajamos en ese, digamos, esa herramienta que se llama como proveeduría inclusiva, donde trabajamos, acompañamos el desarrollo de capacidades socioempresariales, de comunidad, de liderazgo, de empoderamiento, y hacemos un proyecto como de encadenamiento productivo alrededor de algunos tipos, digamos, de siembra de agua. También Ujú. tenemos empleo inclusivo, que es otra modalidad que tiene que ver con incorporación de personas con capacidades especiales. Trabajamos muy de la mano con Best Buddies, que es un proveedor, un aliado estratégico para nosotros. En muchos de los restaurantes del Corral tenemos personas con discapacidad, con capacidades especiales, nos gusta a nosotros hablarlo más, que trabajan con nosotros y hemos, digamos, en conjunto con Best Buy, acompañado como ese proceso de desarrollo y de inclusión al mundo laboral. Y cuando yo Súper. me voy, por ejemplo, a otro proceso, les voy a decir ya distribución inclusiva, nosotros tenemos un canal que se llama Nova Venta, donde Ujú. trabajamos por sacar también muchas mujeres, tenemos hoy 245.000, le denominamos mamás empresarias, empresarias sobre todo en la mayoría mujeres, cabezas de familia, el 60% en estrato 1, 2 y 3, que han desarrollado, digamos, su propio negocio y los hemos alejado pues de la línea de la pobreza también a través del desarrollo de esas capacidades de generación de emprendimientos. Entonces, hay muchas formas para no decir, digamos, ahí puse, Rafael, como una cadena completa alrededor, digamos, de varios modelos que hacemos que están dirigidos como a esa comunidad vulnerable. Súper. Bueno, por Cristi, ¿quieres aquí leer llegó, la otra? sí, por aquí llegó una pregunta de Rodrigo Botero y dice, ¿incluye el llamado código de ética del grupo consideraciones sobre el comportamiento sostenible en el ámbito privado de los integrantes de la organización? Pues el código de ética de nosotros es muy amplio e incluye pues que uno tenga el respeto amplio por todas las dimensiones de los derechos humanos de la organización. Entonces, sí, claro.
Súper. Perfecto. Bueno, mientras aquí nos llega otra preguntita y faltándonos 5 minuticos para que te tengas que ir, ahora nos contabas ese ejemplo de una de esas barreras invisibles, es esta de, bueno, las mujeres tienen que tener el 100% para aplicar y los hombres con el 60% se tiran al agua. ¿Cuáles son otros ejemplos de ese tipo de barreras? Porque yo creo que ayudaría un poquito como a dar conciencia de esas que en estudios hay varias que uno sabe que por ahí están. Mira, hay una que es muy buena que se llama como la capacidad de negociación también, ¿cierto? Y es como Esa es nosotros nos chévere. tenemos que fortalecer en la capacidad de negociación. Y ojo, pues que no es capacidad de negociar solamente en el trabajo, sino en el hogar también, ¿cierto? Entonces nosotros como mujeres tenemos que primero negociar con nuestros jefes, negociar adentro. Nosotros no hablamos de condiciones, nosotros nos acomodamos muy fácil y todo, pero hay veces hay que levantar la mano y decir, venga, negociemos, negociemos tiempos, negociemos trabajo, expectativas, de todo. Y eso se traslada al plano personal, en la negociación, en esa corresponsabilidad familiar que les digo, y es, no podemos esperar que el mundo cambie para yo entrar y actuar, ¿cierto? Yo tengo un rol en mi hogar en el que tengo que establecer un proceso también de negociación con quien me acompañe en el cuidado del hogar, ¿cierto? Quien esté acompañándome a mí, mi compañero, mi compañera, lo que quieran, pero al final tenemos que negociar esa corresponsabilidad. Entonces yo diría que otro tema que tenemos que trabajar y que es como una barrera es que nosotros no somos capaces de negociar nada. En realidad tenemos que aprender a negociar y hablar de eso. Total, esa en una clase de negociación que estuve en Stanford, nos hacían un ejercicio porque hablaban del tema de negociación, más desde el punto de vista de negociación salarial cuando uno entra a un nuevo trabajo. Entonces nos hacían un ejercicio de, bueno, un hombre y una mujer. Los dos arrancan con, pues teóricamente, la misma propuesta salarial. El hombre negocia, la mujer no. En 10 años, ¿qué pasa? Y le provoca a uno llorar. Así es, Cristi, o sea, y uno y pregunta, no pregunta más cosas, y eso está súper Total. triste. O sea, no conversamos mucho de esos temas porque sentimos que no podemos negociar más allá, voy a decir, como ese sentimiento de no merecer. Por eso yo Volvemos decía que al la impostor. autoestima, por eso es tan importante los temas de autoestima, ¿cierto? Y es De como acuerdo. Sí, sí, reconocernos total. mujeres y que tenemos un poder maravilloso también desde ese lado y que tenemos que trabajar en otros. Entonces, yo creo que ese ejemplo es maravilloso, Cristi. Súper. Bueno, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo y para podernos despedir y darte las gracias, entonces creo que dejémoslo aquí. Y María, de nuevo, mil gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad que una conversación súper chévere y súper Delicioso. interesante. No, a ustedes, Cristi, Miguel, qué rico estos escenarios de compartir y de hablarle, digamos, a las personas sobre 3 lecciones de vida que me parecen muy al lugar. Mil gracias por haberme tenido presente a mí y a la organización. María, una última pregunta que acaba de entrar. Dice, ¿qué tan cierto es que en los cargos altos de las organizaciones se pierde mucho espacio de la vida personal? Y si tienes algún consejo para equilibrar la vida personal y trabajo. Creo que puede ser Miguel, un eso buen empieza por consejo. la negociación con uno mismo. Por eso te digo que uno de los temas que tiene que trabajar uno es la negociación. Y es negociar qué son tus espacios. Entonces, ese es un sesgo. Reconozco que al principio también me asusté y dije que de alguna manera iba a tener un trabajo. Claro que sí, negocié con mi esposo porque para mí era un cambio de rol, de incorporar nuevas cosas. Pero hoy, Miguel, soy mujer, amiga, mamá, y no saben lo feliz que estoy en este rol. O sea, me parece que la vida me dio una oportunidad. Siempre he dicho que mi propósito en la vida se llama servir para transformarnos. Y no es transformar a otros, sino porque uno sirviendo también se transforma a uno mismo. Y este rol a mí me da la oportunidad de eso, de seguir creciendo como en mi propósito de vida. Entonces, sí creo que puede demandar un tiempo, pero es tu negociación contigo misma, porque como somos tan perfectas y tan perfeccionistas, entonces hay veces inclusive nos cuesta soltar. Y el soltar es que mi esposo sí es capaz de educar, que sí es capaz de Sí, educar, que sí es Sí, capaz de atender, también es un rol
que tiene que, pues, digamos, una dimensión de un sesgo inconsciente que tenemos que trabajar. Y así las cosas se tienen que ir equilibrando también, pero eso es una decisión también de uno, y bueno, y la negociación con el jefe, es decir, para mí la vida personal es muy importante y yo sigo siendo mamá y sigo siendo amiga y sigo siendo hija de mis papás y todo, entonces al final es una dimensión más de las que tengo acá, pero hay que trabajarle también a eso. Muchas Súper. gracias, María, por este tiempo, por el espacio. Antes de que nos desconectemos, Cristi, cuéntanos dentro de 8 días con quién vamos a estar y a qué hora. Bueno, dentro de 8 días también tenemos un súper invitado de lujo. Va a estar aquí con nosotros Juan Carlos Mora, el presidente del Grupo Bancolombia, a esta misma hora, de hecho, 2 de la tarde. Entonces, los esperamos a todos el próximo jueves, 11 de marzo. Estaremos aquí con Juan Carlos. Y gracias de nuevo a todos por conectarse. Nos vemos pronto. María, mil gracias. Súper A chévere, de ustedes, verdad, gracias a la todos por escuchar. conversación. Y a todos, Deliciosa. chao. Qué Chao. rico.